RPP Data. 2:18 de la tarde y estamos con Diego Pajares en RPP Data. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos de RPP Noticias que nos escuchan en todo el Perú. Y hoy ya tenemos en RPP Data, bueno, como todos sabemos, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, fue censurado por el Congreso. Y más allá de las investigaciones, ¿no?, que hay que hacer, si hay razones a favor, hay razones en contra de esta censura, en el medio la educación está en emergencia todavía, ¿no? Hay cifras que son muy duras. Hace un tiempo hablábamos aquí en RPP Data de las consecuencias que provocaba la inestabilidad ministerial de los gobiernos en las políticas públicas. Bueno, en educación, solo viendo el gobierno de Pedro Castillo, hemos tenido 2 ministros de educación en 5 meses, ¿no? Pero hemos preparado un informe para ver el panorama completo. ¿Cuántos ministros hemos tenido durante la pandemia, por ejemplo?, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido en los últimos 10 años? Todo esto tiene consecuencias directas en la educación y sobre todo en tiempos como este de pandemia, ¿no? Sobre eso hablamos en el siguiente informe de RPP Data. Con la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, se cumple un ciclo de 2 líderes del Minedu en 5 meses del gobierno de Pedro Castillo. Esto a pocas semanas del anunciado regreso a clases presenciales en colegios de todo el Perú en marzo próximo. Si tomamos como referencia la pandemia de la COVID-19, la crisis del sector educación se hace aún más evidente. En los últimos 2 años, 5 ministros han intentado sacar adelante el necesario regreso a clases y mantener una reforma universitaria que cada año recibe más ataques. Censurar a un ministro es una medida extrema que genera inestabilidad política y retrasa políticas públicas. Pero en esta ocasión fue una acción necesaria debido a los temas que se descuidaron desde ese sector, asegura la exministra de Educación y actual congresista Flor Pablo. Su falta de liderazgo, de decisión respecto al retorno a las clases. Luego vino el tema del nombramiento docente, ¿no?, que se suspendió una evaluación frente a presuntas filtraciones. La falta de decisión respecto a qué hacer con la evaluación, creo que el segundo tema. Y para mí el tercero tiene que ver con la defensa a la reforma universitaria. El ministro se ha puesto de costado. Desde la bancada oficialista destacaron la importancia de que un docente se consolide en el cargo de ministro de Educación, pues las autoridades de los últimos años no estuvieron a la altura, sostuvo el congresista de Perú Libre, Alex Paredes. El señor Saavedra no fue profesor, el señor Cuenca no fue profesor, la señora Martins fue bachiller. Y seguimos para atrás, encontramos personas que son responsables del desastre educativo. En 2 meses queremos evaluar una gestión. Vamos a esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público. Lo cierto es que el permanente cambio de ministros hace que las políticas públicas importantes en educación básica regular y educación superior queden truncas, sobre todo en tiempos de pandemia. En muchos casos, proyectos importantes se retrasan ante la falta de liderazgo, sostiene la especialista en gestión pública, Carla Gaviño. La rotación constante genera espacios para una suerte de parálisis en las instituciones, encontrándose los servidores públicos a la espera de decisiones sobre si en primer lugar continúan ellos mismos y en segundo lugar sobre si se continúa o no con los procesos que venían trabajando y de qué manera. Esto también repercute en la continuidad de la gestión pública y los servicios que tienen que brindar las entidades a la población. En el Perú, hasta la fecha, solo poco más de 10% de estudiantes han sido beneficiados por la educación presencial, de acuerdo con cifras de UNICEF. En Latinoamérica, solo nos ubicamos por encima de Honduras y de Jamaica. Nuestro país en la cola de la educación de la región es una realidad. Mientras los poderes políticos compiten, entran y salen de uno de los ministerios más importantes para el futuro de nuestro país. Informe de RPP Data. Bueno, y en medio, Omar, de este enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo, esperamos sinceramente que esta inestabilidad no afecte más el importantísimo regreso a clases presenciales, ¿no? Porque es necesario. Recordemos que está programado para marzo. A pocas semanas de este regreso a clases presenciales, tenemos una crisis más en un ministerio, ¿no? Las últimas cifras de UNICEF, como mencionábamos en el informe, son bastante duras, ¿no? Estamos al final de la tabla. Solo superamos
a Honduras y Jamaica en número de estudiantes beneficiados por la presencialidad. Aquí que somos tan futboleros, imagínense que en la tabla eliminatoria estuviéramos antepenúltimos, ¿no? Sí, o sea, claro. En el fondo de la tabla estamos en temas de educación o de alumnos beneficiados por el regreso a clases, ¿no? El Perú, Omar, es uno de los 19 países de Latinoamérica que mantiene sus escuelas parcialmente cerradas. Eso es increíble, Diego, con el impacto que eso va a generar en toda una generación. Estamos hablando ya de 2 años, donde la calidad educativa, pues, lamentablemente no ha sido la que se esperaba. Ya de por sí la calidad educativa en la presencialidad era totalmente heterogénea. Colegios particulares, públicos, según la zona, zonas rurales, zonas urbanas. Bueno, lo que hizo la pandemia es agudizar muchísimo más justamente esa brecha. No sabemos la dimensión del problema, al menos desde el Ministerio de Educación no conocemos cuál es el nivel educativo en el que se encuentran nuestros estudiantes en este momento, ¿no? Entonces, hay una necesidad de volver a clases. Yo me sigo preguntando, ¿por qué tenemos que esperar hasta marzo? ¿Por qué esperar hasta marzo? Si los chicos han perdido ya tanto, ¿no hubiese sido enero y febrero meses oportunos para que se empiece una vuelta pausada, proporcional y en marzo arrancar con todo? Ir reactivando, ¿no? Porque además de la reapertura, Omar, hay grandes retos vinculados a las pérdidas de aprendizaje, por ejemplo, la nueva diversidad dentro de las mismas aulas, los requerimientos socioemocionales, la salud mental, ¿no? La deserción escolar, por ejemplo, que en el Perú ha sido altísima, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos luchando por ver cuál sindicato es el principal y en medio los alumnos, que son el centro del sistema educativo. Por más que las autoridades se llenen la boca diciendo que su preocupación principal son los alumnos, los hechos, y lo vemos desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, ojo, ¿no? Sus hechos, sus propuestas legislativas, lo que hace el Ejecutivo, nos dicen todo lo contrario, ¿no? Lo dejó muy claro, ¿no? Si pudiste escuchar la conferencia de hasta ahora, ministro Carlos Gallardo, que ha sido censurado, lo dejó muy claro, ¿no? En esta conferencia de prensa, donde en la mayor parte de ella se dedica a atacar al SUTEP. Entonces hay una desconexión con la realidad sobre la prioridad que debe haber en la educación en este momento, como tú bien señalas, son los estudiantes. Muchísimas gracias, Diego, por esta información. Diego Pajares con RPP Data, 2:25 de la tarde. Tenemos que irnos de inmediato a Arequipa con nuestro compañero Pablo Rojas, porque exigirán carnet de vacunación